Muy buenos días. Muy Amigos, es un buenos. placer compartir el día de hoy a través de este Facebook Live un tema muy importante, experiencias de la educación en casa durante la pandemia. Uno de los ámbitos más frágiles de nuestro país es el de la educación, en especial en estos tiempos de incertidumbre. Por eso decidimos presentar un evento para saber cómo se está viviendo con la transformación digital. Hoy se enfocarán algunas aristas en la educación y conoceremos los puntos de vista de un profesor, de una madre de familia y de un estudiante. Queremos que haya mucha interacción, así que esperamos que nos hagan llegar sus preguntas mientras se desarrolla este conversatorio. Esta mañana contamos con la participación del ingeniero en sistemas Fabián Mena Muñoz, con 23 años de docencia en una de las instituciones más antiguas del país, la Unidad Educativa Vicente León, que cuenta con 180 años de existencia. También nos acompaña la licenciada Cristina Villasís, en calidad de madre de familia. Ella nos va a comentar cuál ha sido su experiencia al educar en casa a su pequeño hijo. Finalmente, la estudiante Sherilan Mena, escolta de la bandera de su institución, nos dará su testimonio sobre cómo pudo ella terminar su año escolar y a la vez cómo será su graduación. Arrancamos con el ingeniero Fabián Mena, luego seguiremos con la señora Cristina Villasís y cerraremos con Sherilan. Muy buenos días y bienvenidos. Muchas gracias a la Cámara de Comercio de Quito por brindarnos la oportunidad de poder compartir estas experiencias de la educación en casa durante la pandemia. Lógicamente tenemos que tomar conciencia y más que todo saber que dentro de la educación nos ha sucedido algunos argumentos que no conocen en sí la sociedad, quienes estamos juntos a la familia, cómo hemos desarrollado, cómo hemos progresado, cuáles han sido los puntos buenos y cuáles también han sido las debilidades para este proceso de enseñanza de forma virtual. Quisiera compartir con ustedes una serie de vivencias experimentadas en mi unidad educativa de Vicente León, de la ciudad de La Tacunga. Tenemos 180 años en lo que es la creación y 178 años de aporte con la niñez y la juventud. En este momento voy a compartir una pantalla con ustedes. Y aquí tenemos a Antonio Escodato Espinosa, un filósofo español, que nos habla acerca de la educación. Esperemos escuchar. Un país no es rico porque tenga diamantes o petróleo. Un país es rico porque tiene educación. Educación significa que aunque puedas robar, no robas. Educación significa que tú vas pasando por la calle, la acera es estrecha, y tú te bajas y dices, disculpe. Educación es que, aunque vas a pagar la factura de una tienda o de un restaurante, dices gracias cuando te la traen. Das propina y cuando te devuelven, lo último que te devuelvan, vuelves a decir gracias. Cuando un pueblo tiene eso, cuando un pueblo tiene educación, un pueblo es rico. Sí, en verdad, grandes palabras de este filósofo español. La educación es la parte primordial, la parte fundamental de todo país. Lo manifestaba y decía que un pueblo es rico cuando tiene educación. Y eso nos falta a los ecuatorianos, nos hace mucha falta acá, dentro del contexto de la vida en sí, de la pedagogía, de las circunstancias que estamos viviendo hoy en día los docentes. Además de eso, tenemos la situación en la cual hoy vemos, he podido realizar y sacar datos estadísticos de cómo está nuestra institución, con cuántas computadoras tienen los jóvenes estudiantes, las señoritas estudiantes, los niños en sí, cuántos celulares, cómo aportan dentro de la educación, cómo se ha podido manejar dentro de ello y cuáles han sido las redes sociales o cómo han podido compartir sus deberes, cómo han podido llegar hacia los padres de familia y los estudiantes y los docentes.
Aquí tenemos la unidad educativa Vicente León, los resultados estadísticos para lo que hemos mandado un formulario a través de las herramientas tecnológicas, utilizando Forms de Google Drive. Y tenemos acá, una muestra de 2.287 estudiantes, en la cual la sección vespertina cuenta con 796 estudiantes, que nos da un alrededor del 34.8%. Luego en la matutina que tenemos de 1.491, que nos da un total de 65,2%. Casi se encuentran iguales los sectores, tanto rural como urbano. Y vemos cuántos celulares dispone usted en casa. La pregunta es, ¿cuántos dispositivos cuenta en su casa para la actividad virtual? ¿De cuántos celulares dispone usted en casa? La mayoría solamente dispone de uno. Y luego vemos una tendencia de 2, con un margen casi del 6%. Y luego tenemos de 3, 4 y finalmente un pequeño margen del 2.3% que tienen más de 5 celulares en la casa. Lógicamente, la unidad educativa Vicente León es fiscal. De ahí tenemos cuántas computadoras tiene usted en casa. Vemos que la mitad de los estudiantes, un 52%, no tienen computadora. Y se podría decir que está con una diferencia de 12 puntos, con 935 que tienen apenas una computadora. Y luego tienen máximo hasta 2. Finalmente no poseen más de 3 o 4 computadoras. Realizamos también una pregunta, dice, escoge el tipo de internet al que usted tiene acceso. Vemos que tienen un internet fijo, el 44.8%, eso desde en cuanto al sector urbano, y casi la mayoría tiene internet móvil, o sea, de datos. O a su vez estamos también compartiendo que no tienen ninguna en un 7.2%. El teléfono móvil, le preguntamos a los estudiantes si es propio, el del padre, de la hermana, del hermano, de otro familiar, o no dispone. Esto quiere decir que tenemos un 36% en cuanto es propio. Y recién también han estado comprando algunos muchachos para poder comunicarse. ¿Cómo se comunica usted para la realización de las actividades con los docentes del sistema educativo fiscal bajo la modalidad de teletrabajo? Han utilizado la herramienta o la red social del WhatsApp con un 96.4%. El gobierno nacional, a través del Ministerio de Educación, creó una plataforma de Microsoft Teams, pero lamentablemente ocupan el 5,9%. Con un grave abismo, se podría decir, del 96.4% que lo realizaron los alumnos a través del WhatsApp. Y luego viene también el teléfono celular de llamadas y videollamadas, y también utilizaron el Zoom. ¿Cómo considera usted las clases virtuales que se encuentran realizando entre docentes y alumnos? La primera es mala, la segunda de los valores es regular, la tercera es buena, la cuarta muy buena y la quinta excelente. Aquí queda demostrado claramente, como no se tiene tecnología, no se tiene en verdad los medios como son internet, la utilización de plataformas, está en un puesto que dicen buena, sería aceptable, y luego la otra que tenemos regular, que son los dos valores altos, este histograma que estoy presentando en este momento. Prácticamente he sacado algún contexto de lo que es el Diario del Universo. Dice: educar en línea, un reto por el limitado acceso de Internet en el Ecuador. Casi 2 millones de estudiantes de la educación básica y el bachillerato del régimen Sierra y Amazonía, con 1.926.000 alumnos, no van a clases desde el 3 de marzo, que eso fue desde el 17 de marzo acá en la provincia de Cotopaxi.
El 73.5% de ellos están en los establecimientos fiscales y tienen que acceder a los contenidos y tareas a través de la web Recursos 2 de Educación del Gobierno Nacional. Ante estas circunstancias, el desafío está en mantener los porcentajes de asistencia a la educación básica y evitar que más adolescentes abandonen el bachillerato, según los analistas. Esto es lo que pasó y esto es lo que sucedió. Tenemos un gran analfabetismo digital dentro del Ecuador. Aquí la Constitución, en el artículo 71 de la política del Estado, percibe que en el presupuesto se destinará no menos del 30% de los ingresos corrientes del gobierno central para educación y la erradicación del analfabetismo. Lamentablemente esto no se cumple del 30%. Algunos docentes afirmaron en Comercio del Universo, que esto está realizado con el... Mis estudiantes dicen no tienen acceso al internet, a lo mucho que pueden hacer es carga de $3 para poder internet en el teléfono, pero la plataforma es tan pesada que apenas ingresa para ver las actividades que se quedan sin megas. Además, muchos no lo tienen los recursos, como somos papás, tienen celular, pero antiguos afirman. Este panorama también de lo que saca el Comercio Metro Ecuador el miércoles 15 de abril del 2020, el panorama es más desalentador en las zonas rurales, donde solo el 16% de los hogares tienen acceso a Internet. Este se ha convertido en un recurso indispensable para finalizar este año lectivo, por lo cual ha generado preocupaciones en varias familias ecuatorianas. Muchas veces vemos que también lo que nos dice UNICEF, Joaquín González Alemán, el Estado debe agotar todos sus esfuerzos para garantizar la educación a todos los niños, niñas y adolescentes, tal como indican los altos organismos internacionales y la propia Constitución ecuatoriana. En el país existen 4.6 millones de estudiantes en escuelas, colegios, universidades y demás, pero esto no se cumple. En el ámbito educativo, dentro de esta emergencia, se ha violentado el numeral 2 del artículo 165 de la Constitución, referido al uso de utilizar los fondos destinados a otros fines, excepto a la salud y a la educación. ¿Y qué es lo que pasó? A hoy en día se dio paso al cierre de varios programas de educación que se abarcaban. Es así que nuestros compañeros docentes cerraron los contratos educacionales y reducieron el presupuesto nacional. Además de eso, nosotros también nos vemos afectados en la reducción de nuestra economía, que nosotros nos van a retirar el 8.36%. El Ministerio de Educación, con el plan Aprendiendo Juntos en Casa, no consideró el acceso a Internet fijo, perjudicando a las niñas y juventud, que se han visto obligados a abandonar sus estudios. Existe más de 1 millón de niños que no tienen acceso a la conectividad, que corresponde al 70% que fuera de la teleeducación. ¿Cuáles han sido los docentes y los impactos en el COVID? El COVID tiene sus causas y consecuencias de la siguiente manera. Se burocratizó la educación con la sobrecarga laboral y administrativa. Se triplicó el trabajo de las labores diarias sin tener un horario definido. La toma de decisiones informada a destiempo de parte del Ministerio de Educación, de los distintos distritos, de las zonales, etcétera. Resolución creativa de problemas y sobre todo adaptabilidad. ¿Y qué es lo que nos decían? Prioridad para todos los alumnos. Páginas colapsadas del Mineduc. Se crea el teletrabajo sin tener capacitación a los docentes por parte del Ministerio de Educación y nos dan una plataforma llamada Microsoft Teams. Pero a su vez también tenemos que tomar en cuenta que no todos tienen Internet, tampoco tienen los conocimientos de herramientas virtuales para el uso de los recursos digitales. En el caso de los compañeros maestras, también hubo la situación en cuanto se refiere a la atención en el hogar, preparación de alimentación, acompañamiento en la teleeducación de sus hijos, aumento de horas jornales, estrés, etc. Pagos a destiempo. Y también viene la reducción de salarios por la disminución de la hora de trabajo diario y su reducción salarial será del 8.33 por un tiempo de 6 o un año, no sabemos cuánto. Y nosotros estamos aquí
regidos a dos elementos. No sé si pertenecemos a la LOCEP o la LOI. Unas cosas nos dice la LOI y otras la LOCEP. Se despiden a maestros y maestras de contrato sin entender que son jefes de hogar, sin saber que también pueden tener ellos enfermedades catastróficas. En cuanto a la entrega de portafolios que solicitó el gobierno nacional, los docentes deben comprar su propio traje por seguridad. El gobierno no gasta un solo centavo. La recolección de los portafolios son por parte de la señora tutor o los tutores, y quienes revisan estos trabajos son los mismos docentes guías y no los docentes que hemos enviado las tareas para ver cómo están. Existe una discriminación social de parte del Ministerio de Educación. Esto podemos encontrar nosotros en la página de recursos. Dice, la entrega se cumplirá del 1 al 7 de julio para los estudiantes segundo de EGB a segundo de bachillerato, los niños de educación inicial son nivel 2 y preparatoria primero de educación general básica no deben presentar el portafolio. Su promoción al grado inmediato será automática. Y acá la otra cosa, mientras que las instituciones educativas particulares y municipales podrán hacer llegar el portafolio en forma física o digital a través de los mecanismos que establezcan, respetando las medidas de seguridad. O sea, el sector que es laico, gratuito y todo lo demás, tienen que entregar, y mientras que a las instituciones privadas, simplemente dice, hacerlos llegar de formato físico o digital. Miren, además de eso, los padres de familia están entregando los libros. Estos libros son un derecho de la educación. Algunos tal vez entregarían ultrajados, maltrechos. Una gran pregunta que le realizo. ¿Qué irán a hacer con esos libros? ¿A dónde estarán destinados? ¿Qué irán con tanto que dicen de la educación con calidad y calidez? Si cuando se les manda a revisar para hacer una recopilación del año anterior, dice, por favor revisen los libros, los textos anteriores para comenzar la clase. O vayan y busquen dentro de sus libros qué es lo que pueden realizar. Eso es lo que tenemos, y acá tenemos a un médico psicoanalista y psiquiátrica, de investigador y conferencista especializado en educación, que vamos a escuchar qué es lo que nos dice acerca de la educación. Este es un gran... La escuela castra la creatividad, que es de las cosas más graves que tiene la escuela hoy. Castra la creatividad, la anula y la elimina. La escuela que tenemos en Occidente murió, ya fracasó en su modelo educativo, ya no puede ir más. Además de que es absolutamente aburrida, lenta e empeñada en enseñar una cantidad de tonterías que no sirven para nada. La escuela tiene que dedicarse a otra cosa distinta, que es a formar y a permitir que la gente desarrolle sus potencialidades y se vuelva talentosa, permitiendo que el currículum lo escojan los estudiantes, no imponiendo currículum que no sirven para nada. En la obediencia, que era la base de la escuela tradicional, desapareció. Y con la obediencia venía la imposición de lo que quisiera la escuela. Además, con el eslogan y con el método y la técnica de la letra con sangre entra, porque eso funcionaba. Y así funcionó. Claro, los adultos de la modernidad dicen, pero si a mí me dieron palo 2 veces al día y aquí estoy divinamente. El que le pegan a uno es lo mejor que le puede pasar en la vida. Sí, eso está bien si usted quiere un modelo jerárquico, de obediencia, de sometimiento, de idealización. Claro que sí, pero lo prohíbe la ley. ¿Por qué? Porque no produce demócratas. El otro modelo produce guerra, produce guerreros. Nosotros queremos gente en paz. Para tener gente en paz tenemos que jugarle a la democracia y por eso tenemos que jugarle a los derechos humanos. No va más.
Un niño levantado de las 4 de la mañana para ir a la escuela, un bebé, eso es un crimen, es criminal lo que está haciendo, lo que están haciendo con los niños y los adolescentes montados en un bus horas y horas. Eso es criminal. Escuelas de 1.000 y 2.000 estudiantes, eso es una locura total. ¿Cómo quieren que no haya agresión y violencia? Reúna 1.000 personas y meta las 8 horas a ver si no terminan dándose en la trompa. Es obvio. La escuela, eso es una de las primeras cosas que produce violencia. La masificación. Esa cosa aterradora, aparecen guetos las escuelas. En cuanto a alumnos por salón, nunca más de 12. 15 son una manifestación. 20 una multitud inmanejable. Así, pero es que si queremos educar, tomémoslo en serio. Es que la educación no ha sido tomada en serio. ¿Qué debe hacer la escuela hoy por hoy? Lo primero es enterarse qué niño tiene. Individualizar al niño como lo exige la democracia humanística. Y ese niño individualizado saber cuáles son sus potencias. Y en la primaria, además de leer, escribir, multiplicar, restar, esas cosas básicas que debe aprender un ser humano para poderse comunicar, que el maestro se dedique a mirar cuáles son las potencias de ese niño y permita desarrollarlas. Así como van las cosas, las universidades también van a desaparecer. Se va a reemplazar la universidad por el maestro aprendiz. Eso ya lo estamos viendo. Las grandes empresas ya no aceptan ingenieros formados en las universidades. Los reciben, pero los forman ellos para lo que ellos necesitan. Eso es lo práctico hoy. De esta manera tenemos gentes gozando, disfrutando de su escuela, disfrutando del conocimiento y lo más importante, han logrado identidad de oficio y no tienen que ir a la consulta mía a decirme que qué hacen después de salir del bachillerato porque no tienen ni idea dónde están parados. Este es uno de los aportes de este psicólogo colombiano que nos dice la gran verdad, dónde se encuentra la educación hoy en día. A los jóvenes les exigieron el bachillerato general unificado, sin tener un direccionamiento en cuanto se refiere a las especializaciones. Antes se podía escoger la especialización, y quiero ser médico, seguía químico, y se llenaba total de conocimientos para poder ser ese gran profesional. Si quería ser ingeniero, seguía física matemática y tenía ya la perspectiva de dónde estaba ubicado para la universidad, los mismos sociales. Todo esto se ha desaparecido, han impuesto métodos que están inconclusos, que están a medias dentro de la educación. Él nos decía claramente que 12, hasta 15, hasta 20 estudiantes es lo máximo que se puede poner para tener una educación de calidad y calidez, como dice el gobierno. Pero ahora nos exigen de 35 alumnos, 40 alumnos, por la reducción del presupuesto a la educación. Eso es lo que ha pasado hoy en cuanto se refiere a la situación que tenemos y vivimos en nuestro país. Muchas gracias y sus aportes y sus comentarios. Voy a dar paso a la licenciada Cristina Villasís, quien es madre de familia de otra institución educativa, es de la Escuela Isidro Ayora de acá de la ciudad de La Tecunga, quien también va a darnos a conocer la experiencia de cómo ha pasado durante este confinamiento que nos llegó a todos a nivel mundial. Bienvenida, Cristina, y le escuchamos. Muchas gracias, ingeniero. Buenos días. Agradezco a la Cámara de Comercio de Quito por brindarme la oportunidad de participar en este foro y compartir mi experiencia en la educación en casa de mi pequeño hijo. Las medidas que se tomaron por la propagación de este virus nos sorprendieron a todos, absolutamente a todos. Se paralizó la educación, se paralizó la ciudad, los trabajos y empezaron la lluvia de deberes. Nosotros en ese momento estuvimos estresados, fue una ola de estrés total. No podíamos salir, no sabíamos qué hacer. Nos comunicamos única y exclusivamente por los grupos de WhatsApp. Es verdad que la educación en casa es complementaria a la educación que reciben nuestros niños en las escuelas.
Las maestras están capacitadas para eso. Nosotros en casa complementamos, como decía, y sí fue muy estresante, porque no sabía cómo iba a culminar mi hijo, cómo iba a culminar su preparación inicial. No sabía y no sé si mi hijo tiene los conocimientos necesarios para ser promovido al otro curso. Tomemos en cuenta que hoy la educación la cambiaron de nombre. Ya pasó de ser jardín a ser primero de inicial, de educación básica, después vamos con primero, segundo, y hay cosas que yo siento que mi hijo está retrasado en su educación. Hay muchas preguntas, incluso yo repartía mi tiempo, lo que es labores de casa con las labores educativas de mi hijo, pero cuando ya empezaron en mi trabajo igual a llamarnos ya de manera presencial, se complicó porque ya no le dedicaba el mismo tiempo que yo tenía antes con el teletrabajo, ahora presencial. Se complicó muchísimo. E incluso hemos tenido pequeños roces con mi esposo, porque como él dice, o sea, tú eres la mamá, tú tienes que estar pendiente de la educación, yo trato de colaborar, pero hay cosas que mandan que no entiendo. No es lo mismo que la profesora le esté guiando a que nosotros tratemos de entender qué es lo que le están mandando de deberes. Para mí fue muy complicado porque al inicio, las 4 primeras semanas, nosotros no sabíamos cómo hacer los deberes, de qué manera mandaban a imprimir, teníamos que imprimir. Entonces, como nosotros no tenemos impresora, sí tenemos una pequeña netbook, tenemos acceso a internet, pero no contábamos con impresora. Entonces, ¿qué es lo que hacía yo? Todos los días, primero era el deber mío, pasar todito lo que la profesora le decía, pasar a una hoja para después explicarle a mi hijo qué es lo que mandó la profesora. Veíamos videos de apoyo que la profesora mandaba y trataba yo de que mi hijo igual capte, pero no es lo mismo. Yo siento que no es lo mismo. Ahora mi preocupación es cómo va a ser la matrícula para el próximo ciclo, para el próximo año, porque sabemos que él está ya promovido automáticamente. A mí no me pidieron los trabajos, a mí no me pidieron los libros por el año de educación que está cursando mi hijo, pero para el próximo, ¿cómo vamos a hacer? La educación va a seguir siendo virtual, la educación va a seguir siendo presencial, nos van a dar la opción de elegir si presencial o en este caso en casa. Son muchas preguntas que invaden mi mente y no solo la mía, sino la de todos los padres de familia. Entonces, yo creo que sí, el Ministerio de Educación debería tener un poquito más de seriedad en estas cosas y más preocuparse por nosotros. Yo pertenezco a la clase media, pero aquellos padres de familia que no tienen ingresos, que no tienen acceso a una computadora, porque se ha visto a los almacenes abarrotados la gente comprando computadoras, accediendo a planes de internet. Entonces, yo creo que sí deberían, al menos a nosotros, decirnos cómo va a ser y qué va a ser y qué beneficios van a tener nuestros hijos a futuro con esta clase de educación. Porque mi hijo realmente, al menos, cuando se ha tenido que prender la tele y se está viendo un video con relación a cierta clase, mi hijo no lo pone atención. Mi hijo ve y se va. Igual la radio, yo he tratado de conectar la radio en donde nos dan las clases. ¿Qué ha pasado? Mi hijo escucho y se va. O sea, la única opción en lo que yo a él le puedo, se podría decir, controlar, es cuando le digo, a ver, mi hijo, ven, siéntate y vamos a ver lo que mandó la profesora. Y obviamente con la computadora prendida. Entonces, mi preocupación es esa, o sea, ¿en qué nivel de educación está mi hijo? ¿En qué nivel de captación está mi hijo? ¿Cómo les van a evaluar? Porque la educación debe ser eso, que aprendan. Y en casa, por el tiempo, por el trabajo, por el mismo estrés económico, a veces nosotros no podemos brindar ese apoyo. Volví a mi trabajo, estoy aquí de manera presencial, como a todos nos ha golpeado incluso hasta la economía. A nosotros nos cortaron el sueldo, estamos apoyando a nuestros jefes,
pero sí necesitamos, igual que al menos en mi caso, me aclaren cómo van a evaluar a los niños. En este caso, a mi chiquito, que es el arbolito que recién está creciendo, que recién está floreciendo. ¿Cómo sabemos que lo que yo he sembrado en él está bien, está bien sembrado? ¿Cuándo les van a evaluar? ¿Cómo les van a evaluar? Esas son mis dudas con relación a eso. Sí, muchas gracias, Cristina. Las preguntas que usted realizó prácticamente tendrán que dar cada uno de los jefes zonales acá en la ciudad de La Tacunga, será el distrito. Luego pasarán a los rectores la situación que estamos viendo. No sé qué irá a pasar con los textos de trabajo, con los libros que recogieron. Como les decía, una pregunta, ¿dónde se irá a almacenar? Si se mantendrá en la biblioteca de cada una de la institución, se irá a hacer una biblioteca en las que no tienen, cómo se irá a repartir. Y hay algunas gentes también, algunos padres de familia, por este caso de la pandemia, que están tratando de ponerles en instituciones pagadas para que no les pueda coger esta pandemia del COVID-19. Están buscando formas o maneras que he conversado con muchos amigos. Dice, ¿dónde habrá un colegio virtual? Porque yo no le voy a mandar así de esa manera a mi hijo. Todos tienen, y tememos también por la vida de un familiar. Lamentablemente a todos nos cogió de sorpresa, nadie estuvimos preparados, pero esta es la realidad que estamos pasando con la educación. No soy yo quien pueda decirle o puedan contestar todas las preguntas, pero es el caso de la educación en mi ciudad, en el resto del país, quienes estamos preocupados de este caso bien grande. Tenemos a Sherilan Mena, ella es una estudiante de la Unidad Educativa Vicente León. Bienvenido, Sherilan, y vamos a compartir las experiencias que ha tenido como estudiantes del tercer año de bachillerato BGU. Bienvenida, Sherilan. Bueno, muy buenos días. Primeramente, como estudiante de la Unidad Educativa Vicente León, quiero agradecer a la Cámara de Comercio de Quito por el día de hoy permitirnos hablar sobre cómo fue la educación durante la pandemia. Quiero empezar hablando por cómo fue mi experiencia en terminar tercer año de bachillerato con esta modalidad. La verdad es que yo no me he sentido muy a gusto, ya que al empezar ni los profesores estaban preparados para trabajar de esta forma y comenzaron mandándonos mensajes por WhatsApp diciéndonos que terminemos los deberes que ya nos habían mandado antes y nada más. Más o menos a la segunda semana de la cuarentena nos dijeron que nos unamos a una plataforma creada para los terceros de bachillerato llamada ABA Bachillerato, la cual estaba disponible de 7 a.m. a 12:30 p.m. Para las regiones Sierra y Amazonía. Esta se colapsaba demasiado y no se nos abría la mayoría de estudiantes. Después de intentar varias veces, nos quejamos con nuestra docente tutora, y la cual buscó la forma de ayudarnos y creó un grupo de WhatsApp en donde se encontraban la mayoría de docentes y la mayoría de estudiantes. Pero no todos estaban en los grupos de WhatsApp. Entonces empezaron a mandarnos tareas desde la semana 1 hasta la terminante, en la cual nos mandaban demasiados deberes, o sea, más de lo normal, los cuales algunos tenían explicación y otros no tenían. Para mí es esencial el docente en el aula, ya que si teníamos alguna duda o alguna pregunta, la hacíamos y él nos solventaba. Pero de esta forma no. Es más, pasamos de ver un tema a otro. No acabamos los temas en los que nos habíamos quedado, o sea, pasamos de ver un tema a otro.
Y la verdad es que no me ha gustado tener que terminar tercero de bachillerato con un segundo quimestre sin enseñanzas. Después de todo esto, quisiera hablar también sobre la universidad. Después de comunicarnos que el examen ser bachiller se canceló, no nos han dicho, no, solo nos han dicho que habrá un examen de ingreso a la universidad, el cual no sabemos cómo será, cuántas preguntas tendrá, cómo lo rendiremos, cuándo, etcétera. Lo cual nos deja preocupados a la mayoría de estudiantes que tenemos pensado ingresar a una universidad pública. Eso. Bien, bien, Sherilan, en verdad nadie estuvo preparado. Hay algunos compañeros que lógicamente no manejan la tecnología porque no ha habido cursos de capacitación para afrontar la pandemia. En la mayor, no solamente para los docentes, sino para todo la comunidad educativa, porque hay padres de familia que son de la clase media baja y no tienen los recursos suficientes como para tener internet en casa, 2 computadoras o 3 computadoras, porque ahí vamos a ver la diferencia también de la clase social. Si tenemos de la clase media alta, hay personas también que estaban realizando su trabajo, en este caso de lo que es el teletrabajo, valga la redundancia, con el teletrabajo, papá, mamá, los hijos, y vemos que ahí se necesita de 5 o 6 dispositivos, de acuerdo al número también de familias. En cambio, en el sector rural, en el sector de lo que es la clase media baja, la clase populista, la clase donde que nosotros nos encontramos, la clase de los trabajadores, ahí prácticamente a lo mucho tendrá papá, mamá y el hijo mayor, y tendrán que prestar esos dispositivos para poder realizar las diferentes actividades. La realidad de la educación en el Ecuador es bastante dura, como acabamos de escuchar a Sherilan. No le ha gustado este tipo de charlas, conferencias, porque simplemente se mandaban al WhatsApp los trabajos que compartían los docentes. Y marginados a esto, lógicamente se trabajó a través del Microsoft Teams, una plataforma en la que se podía simplemente realizar una videollamada, darle explicación, y de los 30 alumnos que son en cada una de las aulas, de los 30 alumnos que se tienen distribuidos, máximo podían llegar 5, 6, 7, hasta 10 personas al acceso a través del internet. Hay personas que han pagado también sus $3 que les servía para el pan diario, para la alimentación de sus hijos, en hacer una recarga, ya sea con Movistar, con Claro, con Twitter, con cualquiera de las otras comercializadoras que nos prestan estos servicios. Una realidad bien dura, donde que ahora los padres de familia también se están exponiendo a entregar todos sus portafolios de sus hijos, haciendo grandes colas, tienen la precaución necesaria, llevar todos esos elementos. En el caso de Bachillerato General Unificados, son 16 materias, 16 docentes. En el Bachillerato Técnico, que contamos con la especialidad de Informática y Comercialización y Ventas, de igual manera, tenemos el número mismo de elementos o de clases, que son 16 profesores, y que aquí vemos qué se va a realizar y cómo se va, en este caso, a presentar también los proyectos para que se puedan graduar los jóvenes estudiantes. En cuanto se refiere a la graduación, las señoritas y los señores estudiantes deben presentar un proyecto, el cual ya deben estar culminando en esta semana, para luego ser presentados, y quienes se exoneraron debían tener un promedio mínimo de 8.9. Eso es
lo que nosotros vemos en esta situación que estamos viendo y realizando acerca de la pandemia en el Ecuador y lógicamente todo lo relacionado con la educación. Algo más, si nos puede decir, por favor, la señora Cristina, muchas gracias. En verdad, lo que usted dice son palabras certeras. Los estudiantes, en este caso de ciclos superiores, deben tener esa preocupación. ¿Qué universidad les va a abrir las puertas? ¿Cómo acceder a esa universidad? En relación, vuelvo a repetir, en mi caso, yo he buscado ya colegios particulares para que le pueda, se podría decir, aceptar a mi hijo. Pero hay que tomar en consideración que estos centros particulares, al ver que viene el niño de una escuela pública, de una escuela fiscal, empiezan a ponerles trabas también, empiezan a tomarles exámenes de admisión, que ellos los llaman así, porque ellos saben de las falencias de la universidad pública. En mi caso, el año, claro, el año escolar anterior, yo a mi hijo intenté ponerle en 2 ciclos, en dos unidades educativas privadas, y a mi hijo le tomaron exámenes de admisión. Mi hijo salió de una escuela de jardín, por así decirlo, muy reconocida aquí en La Tacunga, que tenía alrededor de 35 alumnos. Entonces, a lo que la señora que le hizo la entrevista a mi hijo en uno de estos centros educativos privados me supo manifestar es que no tiene los conocimientos que sus alumnos tienen, que es muy, muy diferente a la educación, que incluso los niños de la misma edad de mi hijo, que mi hijo recién estaba aprendiendo lo que son las vocales, los números, estos niños ya podían leer, ya sabían sumar. A lo que yo veo que mi hijo recién en este ciclo está haciendo, está aprendiendo a sumar, está aprendiendo a leer. Y entonces, sí se ve la diferencia, sí se ve la brecha entre la educación privada y la educación pública. Como usted bien manifestó, son las preocupaciones que en mi caso como madre de familia, yo los tengo presentes porque sí requiero saber cómo mi hijo va a terminar, o sea, que Dios permita y que esta pandemia acabe pronto, porque los que más sufren son nuestros niños en la casa encerrados, se estresan. Mi hijo ya no quería hacer deberes, ya no quería saber de deberes. Él decía, mami, pero si la profe no me manda deberes, tú eres mala. Le digo, no, la profesora está aquí en el celular, mandó este trabajito. Mentira, mamá. Entonces yo creo que sí deberían por lo menos la educación pública, aunque sea hacer una reunión semanal por Zoom para que los alumnos se sientan guiados por los profesores, porque la autoeducación, si es duro, si es difícil, eso es lo que están haciendo ahorita nuestros niños, autoeducarse. Gracias, ingeniero. Aquí prácticamente viene la trilogía de la educación, el profesor, los padres de familia y los alumnos, que es la base importante para poder desarrollar. La educación en todo el mundo se ha mermado de situaciones, pero prácticamente estamos viendo a los países latinoamericanos que nos ha golpeado mucho, debido también a que los recortes presupuestarios no están enfocados en lo que es salud, lo que es educación. Como se mencionaba en el principio, el 30% debe estar destinado, y así lo reza en la Constitución, el 30% será destinado para la educación y la salud. Y aquí no lo hacen. Aquí lamentablemente nosotros perdemos. Aquí nos rebajan el sueldo. Aquí todos hemos visto que queremos salir adelante, pero la corrupción es más grande que la educación hoy en día. Tantas cosas que hemos visto hoy día de gente que tiene carnet de discapacidad y no contemplan eso dentro de la educación. Hay también niñas, niños en diferentes unidades educativas del país que a veces no tienen una silla de ruedas, no tienen los elementos necesarios como para poder solventar si que tienen parálisis en su cuerpo, cómo puede llegar
qué es lo que realizan los DS, simplemente una comunicación en cuanto a varias actividades que realizan los jóvenes estudiantes. Sherilan nos decía que no sabe hasta el día de hoy cómo va a ser la parte del ingreso a las universidades. ¿Qué es lo que irá a suceder con nuestros jóvenes estudiantes? ¿A dónde pasarán? ¿Cómo estarán recibiendo ellos una indicación? ¿O se le dará, o sorpresa, simplemente será el apuro? Sherilan, ¿tiene algún conocimiento, por favor, de cómo va a ser su ingreso? ¿Ya de pronto escogió o ya tiene en mente qué es lo que va a seguir usted? ¿Qué carrera y hacia dónde, a qué universidad va a ingresar? Bueno, yo tengo pensado seguir medicina en la Universidad Técnica de Ambato, lo cual, como ya dije, no tenemos idea de cómo será el ingreso a la universidad, pero más o menos había leído una noticia del comercio que decía que la prueba de ingreso a la universidad será de 4 materias o en base a lo que habíamos recibido al colegio. Pero eso igual nos decían del examen ser bachiller y tenía preguntas nada relacionadas a lo que nos daban en el colegio, entonces por eso teníamos que ingresar a preuniversitarios. Y ahorita las personas que estábamos en preuniversitarios igual no nos sirvió de nada porque nos preparaban para el ser bachiller, más no para la prueba de ingreso a la universidad, que no sabemos cómo será. La educación antes era autónoma, podría decidir el número de alumnos de acuerdo también al número de aulas. Hoy simplemente esperamos que el distrito nos entreguen a los alumnos. Si quieren formar paralelos de 35, 40 alumnos nos quieren formar. Y lamentablemente no es la aglomeración de estudiantes, es la calidad con lo que los estudiantes van a salir con sus conocimientos. Imponer un bachillerato general unificado, donde que tienen muchas materias y todas están inconclusas, a medias. No pueden participar los estudiantes para ingreso de otras universidades. No sabemos cómo se irá a realizar con la famosa prueba de lo que se eliminó también ser bachiller, que algunos centros también aprovecharon de esta situación para darle clases para el ingreso a la universidad. Algunos también quedaron fuera, fueron sancionados también alrededor de 2 años quienes por A o B circunstancia no les gustó la carrera de medicina, ingeniería, mecánica, quisieron cambiarse a otra especialidad que a ellos les gustan. Sancionados 2 años sin poder ingresar a una universidad donde que ellos están aptos con todos sus conocimientos. Una realidad donde que vemos también que los padres de familia están desesperados por cambiar a otras instituciones educativas por el caso de la pandemia. Ha habido también el enfrentamiento entre papá y mamá en casa, entre los hijos, como escuchamos anteriormente a Cristina, que nos decía que no, los niños no ponen mucha atención en la edad escolar especialmente para realizar, porque lo único que dijo el ministerio, cojan una radio, escuchen, ahí le vamos a mandar el proceso, o vean la televisión y sigamos mirando de la página tal a la página tal y podemos desarrollar las actividades. Los docentes somos y seremos el eje fundamental dentro de la educación. Al igual que los enfermeros, son el eje primordial para salvar vidas. Nosotros como docentes somos parte de la sociedad. Al igual que nos educaron,
al igual que tuvimos grandes maestros con conocimientos sólidos, de fe, de optimismo. Y dentro de una de las materias que existía había la materia de ética, donde que nos enseñaban el valor del saludo, de la cordialidad, de la atención, del respeto al padre y a la madre, del respeto a los vecinos, del respeto en sí mismo dentro de los diferentes grupos y sociedades, de poder compartir, de poder llegar, e incluso hasta cómo vestirse. Y vemos también que esta sociedad está totalmente displacente. Hay muchas cosas que han cambiado aquí en el Ecuador, donde que debía ver también la manera de cómo ayudar en el proceso de enseñanza-aprendizaje, no simplemente enviando un montón de documentos a cada uno de los docentes sin poder ver qué se puede realizar a favor de ella. La educación es de todos y para todos. Es por eso que en esta mañana hemos visto tantas reflexiones que se ha desarrollado en nuestro país. Un país que está muy lejos con la educación en Colombia. Con Colombia creo que nos llevan alrededor de 25 años en el proceso. Si hablamos de uno de los mejores países del mundo, que es Finlandia, estamos totalmente, sumamente apartados de la realidad. Allá los docentes es la estructura fundamental, donde nace la riqueza de los pueblos. Como decía el escritor español, no con petróleo, ni oro, ni absolutamente nada, sino con la capacidad de producir, de ser líderes del mañana, tener una democracia justa y honrada y no llena de corrupción. Una educación donde que sean beneficiados toda la sociedad. Una educación con calidad, con nitidez, con transparencia, donde que podamos acceder todos. Finlandia es uno de los países más avanzados que tienen dentro de educación. Allá no hay escuelas pagadas, no hay escuelas particulares, el gobierno les da todo. Libros de educación, con textos, e incluso tienen una nueva manera de pensar, donde que los días sábados, los padres de familia junto con sus hijos van a la biblioteca y leen alrededor de 3, 4 horas temas interesantes acerca de novelas, bestsellers, y nosotros simplemente estamos llegando a la historia de las páginas sensacionalistas, ver tanta corrupción que existe hoy, ver tanta gente que a los profesores simplemente les dejamos a un lado y discúlpenme, somos la última rueda del coche. Así nos consideran todos los gobiernos. En otras sociedades, en Europa, los docentes tenemos una alta capacidad de compartir. Vemos que esta sociedad poco a poco se va derrumbando, pero eso es debido a la poca preparación, al modo vivendi que está hoy día realizando el criollismo del Ecuador que rebasa fronteras. Esto nos ha acabado más que la misma pandemia. Muchas gracias a Cristina, a Sherilan, en esta parte muy buena que hemos dado nuestros puntos de vista para poder compartir en esta mañana, y agradecer también a la Cámara de Comercio de Quito por la oportunidad que nos está brindando a una ciudad que es La Tacunga, que se encuentra en el centro del país. Agradecer la presencia de todos los que nos están mirando a través de la página de la Cámara de Comercio y poder
participar en otro foro abierto, quizás tengamos la oportunidad para desarrollar esta temática que es muy importante. Si es que hay algún comentario, alguna duda, por favor, de parte de Cristina y Sherilan, estoy gustoso en escucharles. Muy buenas tardes, ingeniero. Le saluda María Fernanda de la Cámara de Comercio. Le agradezco mucho a usted y a Cristina y a Sheri por su tiempo. Hemos tenido algunos, más que inquietudes, más que consultas, muchísimo apoyo, muchísimas felicitaciones de distintas personas que les siguen a ustedes, felicitándoles porque dicen que sirven muchísimo sus charlas, apoyando en toda la información que los tres han comentado y han compartido esta mañana. Le agradecen de todo lado, Germania Vaca, Alicia Albarracín, le dicen que sigan adelante. Edgar Yandún nos comenta, la idea de trastocar la educación es mantener la ignorancia en la gente, así aprovecharse de nuestros recursos. Señor Miller Mena nos dicen, felicitaciones, ingeniero Mena. Esperemos que la educación cambie en todo contexto y especialmente con la ayuda de los padres de familia, porque ellos son los primeros educadores de sus hijos. No olvidemos que la educación y valores vienen de la casa y que en las unidades educativas los docentes brindan todo el apoyo a los estudiantes para fortalecer sus conocimientos, formándoles intelectualmente para un futuro mejor. Nos comentan todo lo que les digo, todos son puras felicitaciones, agradecimientos, que la gran oportunidad que ustedes les mandan muchas bendiciones, les saludan. Tenemos consultas, déjeme ver, no sé si quiera comentar algo. Sí, no hay ningún problema. Muchas gracias, María Fernanda. No tengo ningún problema. Le dicen, bueno, estos son muchos comentarios de agradecimiento. Miller Mena nos comenta también otra vez, la prueba ser bachiller es y será un gran error por parte del gobierno y el Ministerio de Educación, porque es una traba para que sigan sus estudios superiores y el gobierno está negando el derecho a la educación. Luego nos comentan del tema de Finlandia, le felicitan muchas personas, Fabián, de parte de las personas que le siguen a ustedes. Por lo que le digo, inquietudes y consultas no tenemos, esto ya lo va a poder ver en la página, podrá ver los comentarios. Así que como Cámara de Comercio ha sido un honor tenerles, un honor que pueda, como usted dijo, el apoyo de la Cámara de Comercio de Quito con la Tacunga, somos un mismo país. Qué bueno que nos puedan ver como algo que podamos trabajar juntos. Les felicito a los tres. Cristina, yo estoy en el mismo puesto que usted con niños chiquitos y sabemos que no es fácil, ha sido bien complicado. Y Sheri, te felicito que hayas podido terminar, te va a ir muy bien en tu estudio de medicina, lo vas a lograr porque seguro lo vas a hacer con mucho cariño y cuando uno hace las cosas bien, salen las cosas bien. Así que de parte de la Cámara de Comercio, ingeniero, les agradecemos a los tres por haberse juntado esta mañana, a todas las personas que nos han acompañado, les agradecemos muchísimo por haberse tomado el tiempo. Síganos en nuestras redes para que puedan ver más foros y más temas interesantes como los que hemos podido compartir la mañana de hoy. De parte de la Cámara les agradecemos muchísimo su presencia y que tengan muy buen día. Muchas gracias, María Fernanda, agradeciendo también a todos los que han podido vernos a través de esta red social, agradecer a la Cámara de Comercio nuevamente por esta brillante oportunidad de poder compartir con todos los ecuatorianos. Ojalá se reproduzca esta clase de situaciones, porque en verdad estamos viendo que la educación está prácticamente hacia abajo. ¿Me permiten, por favor, unas palabras? Dice, tenemos aquí dice, la ignorancia es el peor enemigo de un pueblo que quiere ser libre. Sin educación no podremos ser libres de tanta circunstancia que estamos viviendo hoy en nuestro país. Muchas bendiciones para todos ustedes y agradeciéndoles nuevamente por esta participación a Cristina, a Sheri, a María Fernanda, que nos ha sido nuestra modeladora en la Cámara de Comercio de Quito. Muy amables por su atención y un buen día para todos y una excelente semana. Gracias. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Muy buenos días.